En 1483, el heredero del trono de Inglaterra, Eduardo, de 12 años de edad, y su hermano menor, Ricardo, desaparecieron de la Torre de Londres. Se creyó que habían sido asesinados. Fue un suceso que cambió el curso de la monarquía británica. Su tío, Ricardo III, siempre ha sido señalado como autor del crimen. Asesinando a los niños, el trono sería suyo. Pero las actuales investigaciones del caso ponen en duda esta acusación largo tiempo sostenida. Estudiamos los motivos de otros dos sospechosos para intentar averiguar quién pudo ser el autor. Y abrimos el expediente misterio del asesinato real. Expediente misterio. Asesinato real. La desaparición de los dos hijos de Eduardo IV, sucesores de su trono, es el misterio más infame de la historia real británica que nunca se ha resuelto. Hasta su muerte, el rey Ricardo III fue acusado del asesinato de los niños y vilipendiado por los monarcas que le sucedieron. William Shakespeare lo inmortalizó como un usurpador deforme que se apoderó de la corona de Inglaterra entre un mar de sangre, incluso la de sus sobrinos. Pero los historiadores modernos han averiguado que los hechos están llenos de inexactitudes. La vida de Ricardo está muy bien documentada. Era el leal hermano de Eduardo IV, padre de los jóvenes príncipes, y le fue encomendada su custodia a la muerte de Eduardo. En la época, Ricardo era considerado por todos el hombre idóneo para gobernar el país hasta que los niños fueran mayores. No era un malvado jorobado, ni el único hombre que pudo mancharse las manos con la sangre de los niños. ¿Tendrá por fin Ricardo III el juicio que nunca tuvo? ¿Podremos exonerarle después de 500 años de habladurías? En 1483, Ricardo trasladó a los niños a la Torre de Londres. El profesor de historia A.J. Pollard cree que el confinamiento de los príncipes no prueba la culpabilidad de Ricardo. El hecho de llevarlos a la torre no es necesariamente siniestro, porque desde allí partía la procesión de la coronación. Era un gran palacio real, la residencia real, y solo mucho después de lo ocurrido a los niños, se convirtió en una prisión donde se ejecutaba a la gente. No hay duda de que Ricardo ansiaba la corona, y que sus métodos para obtenerla eran cuestionables. En junio de 1483 se anunció que los niños eran ilegítimos, porque su padre, el difunto rey, estaba prometido con otra mujer antes de casarse con su madre. Por consiguiente, bajo las leyes católicas de la época, los príncipes eran bastardos y, por lo tanto, el heredero legítimo era Ricardo. El Parlamento aceptó la demanda y en un acto conocido como Titulus Regius, legalizaron la entrega de la corona a Ricardo. Sus detractores le acusaron de urdir la proclamación, pero los historiadores dicen que eso no lo convierte necesariamente en un asesino. El doctor Michael Jones es experto en el misterio de los príncipes de la Torre. Una vez Ricardo accedió al trono de forma estrictamente legal, los príncipes encerrados en la torre ya no eran una amenaza para él, porque como bastardos eran irrelevantes para la sucesión. La idea de que Ricardo había matado a los príncipes se basaba en los rumores de la desaparición de los niños mientras visitaba sus estados del norte un mes después de iniciar su reinado. Pero los relatos que acusan a Ricardo aparecieron unos 50 años después de su muerte.
Sir Thomas More, estadista y abogado, formuló los cargos en su libro La historia de Ricardo III. Linda Pidgeon es experta en historia de la realeza británica. Ha estudiado en profundidad la crónica de Moro. Tomás Moro creó una elaborada historia que Ricardo quería matar a los príncipes y que alguien dijo que conocía a la persona que podía ayudarle. El inductor del asesinato era Sir James Tyrrell, leal servidor de Ricardo. Según Tomás Moro, Tyrrell y 2 de sus secuaces asesinaron a los hijos de Eduardo mientras dormían. Esta es la conspiración de la que Shakespeare se hizo eco después. Se llevaron los cuerpos y los enterraron debajo de una escalera. El relato de Tomás Moro condenaba a Ricardo. En la biblioteca del colegio Eton, el doctor Julian Laxford ha descubierto un documento que parece relacionar a Ricardo con la muerte de los príncipes. El poema dice que Ricardo III malgastaba las riquezas atesoradas por su predecesor, Eduardo IV, y que suprimió a los hijos de este como herederos del trono. Los versos datan de 1485, posteriores a la muerte de Ricardo, pero los expertos discuten la interpretación de la palabra suprimir, que fue traducida como eliminar. Esa palabra, eliminar, tiene un significado ambiguo, igual que lo es en nuestros tiempos, porque entre otras cosas, puede referirse a asesinar. Aunque el poema difama a Ricardo, no llega a acusarle de asesinato. Otra evidencia en el caso contra Ricardo III y los asesinatos reales es un descubrimiento hecho en el interior de la Torre de Londres. Durante unas obras de remodelación realizadas en 1674, los obreros hallaron 2 pequeños esqueletos. Como el relato de Tomás Moro, estaban enterrados bajo una escalera. Hoy hay una placa que señala el lugar donde fueron hallados los restos. Pero los historiadores se preguntan si los huesos son de los 2 príncipes reales. Para empezar, Linda Pidgeon cree que la localización que indicaba Tomás Moro era falsa. Para abrir una fosa en una escalera de piedra, son necesarios un cierto número de obreros y varias semanas de trabajo. No se puede hacer en una noche. Y, por supuesto, también hay que excavar los cimientos. En definitiva, no hay pruebas concluyentes de la pertenencia de los huesos. Desconocemos el sexo de los niños. No podemos determinar la edad que tenían cuando murieron. Y además, no se puede comprobar si son o no son los príncipes. Si los huesos son de los 2 jóvenes príncipes, se ratificarían las acusaciones de Moro. Pero la actual familia real se niega a permitir que se hagan más pruebas. Se llevan a cabo estudios para identificar a los esqueletos. Pero aunque no se ha dado por cierta la implicación de Ricardo III, sigue habiendo algo más que especulaciones que le conectan con la muerte de los príncipes. A pesar de siglos de incriminación, el caso contra Ricardo es sorprendentemente débil. Posteriores investigaciones revelan otros posibles culpables. El primer hombre en la lista es el duque de Buckingham.
Peter O'Donoghue es el custodio de algunos de los manuscritos más preciados de Inglaterra. Aquí tenemos unos anales que creemos fueron redactados año tras otro por un comerciante de Londres, un ciudadano londinense. Entre los años 1482 y 1483, dice: este año los hijos del rey Eduardo IV han sido asesinados en la Torre de Londres por el secretario del duque de Buckingham. Este documento es uno de los pocos que han sobrevivido y cuenta lo que parece ser que ocurrió el año que desaparecieron los príncipes. Culpa claramente a Buckingham. Este es el primer relato que tenemos de lo que decían los ciudadanos de Londres. Cuando Ricardo subió al trono, Buckingham se convirtió en el segundo hombre más poderoso del país. Él era una de las pocas personas que tenía acceso a los príncipes. Berfields es abogado e historiador y ha investigado a todos los sospechosos del caso. El duque de Buckingham, que era el primer noble del reino, era un hombre inestable y egocéntrico. Estaba resentido con Ricardo, porque Ricardo era el rey, pero Buckingham también tenía derecho al trono. Siendo la mano derecha de Ricardo, Buckingham siempre estaba a su lado. Pero cuando Ricardo fue a visitar Oxford, poco después de su coronación, Buckingham no estaba incluido en el séquito real. Si Buckingham se quedó en Londres, le fue fácil llegar a los príncipes. Con la eliminación de los niños, Buckingham estaba mucho más cerca del trono, especialmente si implicaba a Ricardo. La teoría que culpa a Buckingham se basa en el hecho de que matando a los príncipes y culpando del crimen al rey, Ricardo sería destronado por asesino. Creo que es muy posible dado el carácter instable y neurótico de Buckingham. Si Buckingham mató a los príncipes, es lógico que Ricardo se enfrentara a él. Los dos hombres tuvieron una reunión. Lo que hablaron es un misterio. Pero Buckingham dio otro paso seguidamente. Traicionó al rey. Es evidente que planeaba apoderarse del trono. Para poder derrocar a Ricardo, Buckingham necesitaba apoyo. Los expertos creen que lo encontró en el otro posible sospechoso de ser el asesino de los príncipes de la Torre, Enrique Tudor, que más tarde sería el rey Enrique VII. Enrique tenía muy pocas posibilidades de alcanzar el trono y ni siquiera tenía derecho a él. Enrique descendía de una línea femenina que había sido eliminada de la línea sucesoria. Sus posibilidades eran muy pocas, pero tenía mucho poder. Enrique pertenecía a una de las familias más influyentes de Inglaterra y consiguió formar un ejército rápidamente. Su deseo de llevar la corona le decidió a apoyar la rebelión de Buckingham. El levantamiento falló y Ricardo ordenó ejecutar a Buckingham. Enrique escapó con la idea de seguir luchando y 2 años después retó y venció a Ricardo en un épico encuentro. La batalla de los campos de Bosworth la ganaron los políticos, no los soldados. Ricardo fue nuevamente traicionado. Su aliado, el conde de Northumberland, retiró a sus hombres dejando sin efectivos a Ricardo. Enrique pidió batirse con Ricardo para vengar el asesinato de los jóvenes príncipes. La reacción del pueblo ante la caída del rey
sugiere que gran parte de sus súbditos no creían lo que decía Enrique. Ricardo era querido, particularmente en la parte norte de Inglaterra. Northumberland le había traicionado durante la batalla. Y cuando éste regresó a sus tierras del norte, fue asesinado por la gente que sabía lo ocurrido y no aceptaba el hecho de que hubiese traicionado a su héroe. Con la muerte de Ricardo, Enrique se apoderó del trono y se convirtió en el rey Enrique VII, el primero de los monarcas de la dinastía Tudor. Ya había reforzado su pedigrí real, prometiéndose en matrimonio con la hermana de los príncipes. Pero irónicamente, haciéndola a su reina, Enrique volvía a reinstaurar el derecho a la corona de los niños al revocar su ilegitimidad. Si ellos eran ilegítimos, también lo era su esposa, y él tampoco podía ser rey. La única posibilidad que tenía de reinar era asesinándolos. Ya como rey victorioso, Enrique tenía un total control de la Torre de Londres. Sus hombres no tuvieron problemas para eliminar a 2 adolescentes. Sin piedad, Enrique encarceló y asesinó por todo el reino, incluyendo a su primo, un príncipe de 10 años, y a varios miembros de su propia familia. Una vez hubo asegurado el futuro de la dinastía Tudor, empezó a reescribir la historia destruyendo documentos. Lo primero que hizo fue suprimir el Titulus Regius. El Titulus Regius era el acta parlamentaria que declaraba la ilegitimidad de los 2 jóvenes príncipes y concedía a Ricardo el derecho a la corona. Tenía que deshacerse políticamente de esos molestos documentos porque difamaban y calumniaban a quien sería la reina. Destruyendo el Titulus Regius, Enrique no solo limpiaba el nombre de su esposa, sino que mostraba a Ricardo como usurpador e inadvertidamente lo señalaba como asesino de los príncipes. Creó un efecto que se magnificó con el tiempo. Sugería que Ricardo III no tenía ningún derecho a ocupar el trono de Inglaterra. Y eso, por supuesto, se siguió manteniendo. Los siguientes monarcas Tudor continuaron la campaña contra Ricardo, y durante el reinado de Isabel I, nieta de Enrique, Shakespeare difamó a Ricardo presentándolo como un jorobado asesino de niños. Pero los historiadores dicen ahora que no es cierta la imagen de malvado monstruo que se dio de Ricardo. Se deformó tanto el carácter como la apariencia física de Ricardo. Y, por supuesto, se supone que el uno es espejo de la otra. El hecho de que toda la línea de los monarcas Tudor calumniara a Ricardo tenía como objetivo mantener por siempre sobre él la acusación de asesinato. A pesar de la insistencia de los Tudor, no hay pruebas de que Ricardo matara a los niños. Por las evidencias, los sospechosos son Enrique y Buckingham. Después de la muerte de Ricardo, hubo 2 alzamientos que llevaron al pueblo a reclamar que los príncipes volvieran del exilio. El primero es conocido como la rebelión de Lambert Simnel. Se rumoreaba que los príncipes habían regresado. Enrique sofocó la rebelión y no hubo señales de los niños. Pero la segunda invasión, ocurrida 8 años después, sacudió hasta los cimientos la dinastía de los Tudor. En la década de 1490 se produjo una conmoción en la corte de Burgundia, porque un joven aseguraba ser el príncipe de la Torre, Ricardo, duque de York.
Enrique denunció que ese hombre era un plebeyo llamado Perkin Warbeck y no el príncipe Ricardo, pero muchos no le creyeron. Ese farsante, si era un farsante, y la serie de complots y levantamientos eran un auténtico problema. Perkin Warbeck, fuera quien fuera, atrajo un gran número de partidarios. Entre ellos Margarita, hermana de Ricardo III, Carlos VIII de Francia, el rey de Escocia y el emperador del Santo Imperio Romano, todos ellos a su favor. Y también tenía seguidores en el país. El que más preocupaba a Enrique VII era su chambelán, Sir William Stanley. Stanley fue sorprendido diciendo que si Warbeck era el príncipe Ricardo, se aliaría con él. Esas palabras fueron suficientes para que Sir William Stanley acabara en el patíbulo, porque era demasiado peligroso. La causa de Warbeck creaba grandes problemas a Enrique, pero en 1497, mientras preparaba la invasión de Cornualles en la costa sur de Inglaterra, fue capturado y conducido a la torre. Finalmente confesó que no era uno de los príncipes. Hay tantas lagunas en la confesión que parece que estuviera enviando un mensaje. En realidad no soy Perkin Warbeck, el nombre que le dieron. Y creo que estaba diciendo que era el joven príncipe. Lo cierto es que Enrique torturó y ejecutó a su prisionero. Y con su muerte acabaron las rebeliones. Creo que debemos pensar seriamente en el hecho de que Perkin Warbeck fuera en realidad quien decía ser. El más joven de los príncipes de la Torre, Ricardo, duque de York, el legítimo aspirante al trono como Ricardo IV de Inglaterra. Varias personas fueron acusadas del asesinato de los príncipes. La mayoría culpaba a Ricardo III, que fue declarado culpable por Enrique Tudor sin ser juzgado, y el traidor duque de Buckingham, que parece ser el verdadero responsable. Si no aparecen nuevas pruebas, no hay manera de saber quién asesinó a los niños. Pero si los príncipes escaparon, como creen muchos expertos, y Perkin Warbeck, el joven Ricardo, volvió para reclamar su corona, es evidente que fue Enrique Tudor quien lo asesinó.